hermanos, amigos, buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Les deseamos lo mejor, un sábado de delicia santa, que lo disfrutemos. Y así que al estudiar la santa palabra de Dios, recordemos que hoy es un día sagrado en la cual nos recreamos espiritualmente. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre Santo, en estas horas aquí estamos dándote infinitas gracias nuevamente, Señor, porque estamos aquí en este lugar para estudiar tu santa palabra y compartir con muchas personas que nos ven, nos escuchan, estos maravillosos mensajes de esperanza que tú has dejado en tu libro sagrado. Ayúdanos, Señor, tú pongas esas palabras en nuestros labios, prepara el corazón y la mente de todos los que nos ven y nos escuchan, y que este mensaje sea para ellos alguna bendición en donde ellos puedan darse cuenta, muchas personas, de que tú eres el único Dios perdonador. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestras peticiones. En Jesús nuestro Redentor imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar algo maravilloso, un tema muy importante. El título dice: ¿Cómo alcanzar el perdón de nuestros pecados? La Biblia es muy clara para explicarnos y para decirnos con claridad de qué manera nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. El salmista David nos da muchas enseñanzas y así los profetas nos enseñan. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Isaías. Y ahí nos va a dar un punto de apoyo sobre el tema que vamos a estudiar. Dice el versículo 18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la maravillosa promesa que Dios nos da, que Dios nos hace a todos, a todo el mundo, ya que por naturaleza nosotros somos pecadores. Aún desde que nacimos nosotros somos pecadores. El salmista David, en uno de sus capítulos de sus libros, ahí nos dice, más adelante lo vamos a leer, pero repetimos en este momento, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nosotros venimos al mundo, ya traemos el origen del pecado, la marca del pecado. Pero gracias a Dios, que en su infinita misericordia y grande amor, Él puso el medio para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón. Hoy día santo del Señor, en la iglesia siempre estudiamos la escuela sabática, estudiamos los mensajes, los temas. Bueno, hacemos muchas actividades en este maravilloso día. Y esperamos que muy pronto nos reunamos nuevamente para estudiar unidos la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al Salmos número 32, Salmos 32, 1 al 5. Ahí el salmista David nos explica cómo podemos nosotros alcanzar el perdón. Vamos a leer hacia atrás, vamos a leer del 5 hacia el versículo 1. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije:
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David para poder alcanzar el perdón? ¿Fue con el pastor? ¿Fue con el sacerdote? ¿Fue con el anciano de la iglesia? ¿Fue con el líder de la iglesia para confesarle sus pecados? No. Él dice, confesé mis transgresiones a Jehová. Él fue directamente con el dador de la vida. Él fue con el que puede perdonar los pecados por grave que haya sido, ya que David cometió doble pecado y él estaba totalmente abrumado, estaba preocupado, ya no dormía. Dice aquí desde el versículo 4 nos dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Él estaba pasando por momentos difíciles, de amargura, de problema, y él fue cuando tomó la decisión de ir a Dios, a Jesús, y confesarle sus pecados. Y una vez que confesó él sus pecados, nos dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto sus pecados. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso. David se sentía dichoso, contento, alegre, seguro de lo que él había hecho, porque él había confesado sus pecados y tenía la seguridad de que Dios lo había perdonado. Tenía la seguridad que esos pecados habían sido perdonados. Si nosotros vamos como fue David, con un corazón sincero, con un espíritu de confesión sincera, Dios está esperándonos para perdonar nuestros pecados. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es feliz, es dichoso el hombre que confiesa sus pecados y tiene la seguridad del perdón. Eso fue lo que David sintió en su corazón y alabó a Dios. Pero él en un salmo que vamos a leer es el Salmo 51. Ahí él hace una narración acerca de cómo él confesó sus pecados y cómo él se sentía. Nos dice, bastante largo este capítulo, pero vamos a leerle varios versículos. Dice, ten piedad. Es una oración que hace aquí David a Dios, a nuestro Creador. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí él es cuando él cometió ese pecado, ese doble pecado de homicidio y adulterio. Y aquí ahora él está recordándolo y está poniéndolo en las manos de Dios. Dice el versículo 1, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él expresa con claridad, con sinceridad y con ese deseo de que Dios le perdone sus maldades y lo limpie de pecado. El versículo 3 nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Él está reconociendo que al quien le está confesando, al quien le está informando de lo que él hizo, tiene la seguridad de que lo perdona. Y él aquí en el versículo que hace momento dijimos, está el versículo 5 que dice,
he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconocía que por naturaleza, él aún desde haber nacido ya él era pecador. Pero ahora él tenía esa seguridad, confianza, de que al declararle a Dios sus pecados, su culpabilidad, iba a alcanzar el perdón. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hasta allá llegó nuestro Dios, de infundirle sabiduría a David. Y ahora David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Dios lo había humillado a David, pero David se sintió protegido por Dios, aunque Dios lo estaba humillando, lo estaba tratando de una manera que él reconociera su error, su pecado que había conocido. Aún David le daba las gracias por lo que Dios estaba haciendo con él. Estos mensajes, estas enseñanzas son para nosotros también. No solamente fue para David, es para todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Tienen la misma oportunidad que tuvo David de recibir el perdón de sus pecados. Así como David fue perdonado, también cualquiera de los que nos escuchan, si confiesan a Dios su pecado, se arrepienten y no vuelven a cometer pecado, Dios los perdona y los pone en un lugar muy especial. Esa es la promesa de nuestro Dios. Eso es lo que hizo con el rey David. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Dios transforma nuestra vida. Y aquí David está pidiéndole a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Es lo que Dios hace, esa transformación en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero nosotros debemos ser sinceros con Dios y al confesar nuestros pecados debe ser con sinceridad, confesar y no volver a caer en ese pecado. No me eches, dice David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él está agradecido por lo que Dios hizo por él. Él se siente otra persona, muy cambiada, muy transformada, y dice, Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te daría, ni quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ese es el sacrificio. Antes, el pecador tenía que venir con un corderito, y el pecador ponía su mano sobre la cabeza de este animalito, de este corderito, y con su propia mano él degollaba a ese cordero. Ese corderito simbolizaba nuestro Señor Jesucristo, que un día él como cordero sería llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Así lo hacían, pero ahora David está confesando que Dios ya no quiere eso. Ha hecho un cambio. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Esa transformación de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo nuestro ser. Porque Él promete, como leímos en Isaías 1:18, Él promete
que si vuestros pecados se fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuera tan rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa y esa es la transformación en nuestras vidas. Vamos a ir a otro pasaje, vamos a ir al libro de los Proverbios 28. David confesó sus pecados y Dios lo perdonó, pero hay personas que no se atreven, no se sienten bien confesar sus pecados, no, pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí nos damos cuenta, la palabra de Dios es clara, nos dice totalmente lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer. Dice claramente: el que encubre, el que niega, el que esconde sus pecados, nunca prosperará. Pero el que lo saca, lo declara, lo confiesa a nuestro Creador, a nuestro Redentor, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, dice, esa persona alcanza misericordia, alcanza el perdón de sus pecados, aunque fueren rojos como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Dios. Todas las personas que nos escuchan, que nos ven, esperamos que tomen esas maravillosas decisiones de ir, caer de rodillas y confesarle a Dios sus pecados, que es el único ser que puede perdonar nuestros pecados. Aquí en la tierra, ningún ser humano, por alta categoría que tenga, alta jerarquía, no puede perdonar pecados, porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Nos dice, vamos a ir a otro versículo, al libro de Joel 2, 12 al 17, que nos dice Joel 2, 12 al 17. Nos dice lo que debemos hacer. 2:12 nos dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Dios quiere un arrepentimiento genuino de corazón. Por eso dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con llanto. Y dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón, no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí escuchamos una frase que dice rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Por qué nos dice eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, iba a ser enjuiciado, buscaron testigos para que lo acusaran de algo que él había dicho o él había hecho, pero no encontraron a ninguno. ¿Por qué? Porque en Jesús no pueden encontrar ninguna falta, ninguna equivocación. En Dios no podrían encontrar jamás una falta en su vida. Pero el sumo sacerdote, vamos a ir al libro de San Marcos 14:63. Y ahí claramente nos dice
el libro de Marcos 14, 63. Nos dice la manera en cómo Caifás actuó. San Lucas 14. Marcos 14. 14, el versículo 63. Dice el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué condenaron a Jesús? Vamos a verlo antes. Dice el 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se volvió y preguntó y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, Él no estaba diciendo una blasfemia, una mentira, porque Él era el Cristo, Él era el Dios, Él era el que un día iba a regresar o va a regresar a este mundo. Y ahí Caifás, él dijo, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? Eso, este hombre Caifás tomó como una blasfemia lo que Jesús había dicho, y por eso lo crucificaron. Eso de rasgar el vestido, eso fue lo último que hizo, porque así como él rompió esos vestidos, Dios también rompió esa relación que él tuvo como sumo sacerdote. Así que lo llevó también a la perdición. ¿Por qué? Por haber condenado de una manera cobarde al Hijo de Dios. Así que aquí vemos la manera como actuó este personaje, el sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo el libro de Joel, dijimos el capítulo 2:12. Joel 2:12 nos dice, sigue diciendo, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No hagamos esa hazaña de según romper nuestros vestidos como demostración de arrepentimiento. Eso Dios no lo permite, no lo quiere. Él quiere que rasguemos nuestro corazón, que realmente sintamos ese dolor, esa pasión por el que murió en la cruz del Calvario. Dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea. Son los pasos que una persona que se arrepiente, que es transformado, hará. Se siente totalmente transformado, dolido. Entonces dice: proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada del altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir
entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Porque ese Dios había hecho tantas cosas en favor de su pueblo, pero tristemente ese pueblo lo traicionó, lo despreció, lo humilló y llegó hasta más allá, lo crucificó, lo mató. Pero él amaba a ese pueblo y aún lo sigue amando, porque de ese pueblo allí surgieron 11 apóstoles, 11 predicadores que Dios eligió para llevar el mensaje ya no nada más a los judíos, sino a todo el mundo, al pueblo gentil. Y ahí entró el que muchas veces hemos dicho, muy reconocido, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, un gran perseguidor del pueblo de Dios. Pero Dios lo llamó personalmente, lo transformó y lo hizo su mensajero. Y fue el que le llevó el mensaje al pueblo pagano, al pueblo que no conocía a Dios en ese tiempo. Y Dios ahí formó esa nueva iglesia, ese nuevo pueblo en la cual nosotros pertenecemos también y tenemos esa esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Mateo 6:14. San Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús está hablando aquí del perdón. El título de nuestro tema que estamos estudiando es cómo obtener el perdón. Aquí nos da una enseñanza y nos dice que si nosotros perdonamos a una persona que nos ofendió, entonces Dios también nos perdonará a nosotros si le pedimos perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Así que son ejemplos que Dios nos deja aquí de la manera como nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Debemos saber perdonar y de esta manera nuestro Dios también nos perdonará. Vamos a ir al libro de los San Lucas capítulo 15. San Lucas, el capítulo 15. Aquí nos habla sobre todo el capítulo, pero solamente vamos a ver lo que hay en de qué trata ese capítulo 15 del libro de San Lucas. Aquí nos dice, hay tres parábolas. En esas tres parábolas, uno es la oveja perdida. La oveja perdida se descarrió, se perdió y se fue. Pero el pastor fue a buscarla. De noche no la encontraba, pero por fin allá la encontró golpeada, triste, y él la tomó en sus brazos y lo trajo. Y ahí se alegró con los que estaban, porque había encontrado su oveja que se había perdido. Y dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan el perdón. ¿Por qué? Porque ya están aseguradas. Ahí esas 99 ovejas estaban seguras allá en su aprisco, en su lugar, pero la que se había perdido estaba totalmente desolada, estaba triste, a punto de morir, pero el pastor, que simboliza o representa a nuestro Señor Jesucristo,
dejó el cielo, dejó su trono, dejó todo y vino a este mundo. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Dio su vida y vino a rescatar esa oveja que se había perdido, que simboliza cada uno de nosotros. La otra parábola nos habla de la moneda perdida. También la moneda perdida. Una señora tenía monedas de mucho valor, pero se le perdió una moneda. Ella la contaba y la volvía a contar para ver si estaban completas, pero no, faltaba una. Y entonces comenzó a barrer la casa, a limpiar la casa, para ver si por allí la encontraba. Y la encontró, por fin la encontró. Y ella se llenó de gozo, dice, y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma, la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si alguno de los que nos están escuchando en estos momentos escucha el llamado de Dios y acepta el llamado de Dios, se arrepiente, se entrega a Cristo, hay gozo en los atrios celestiales, hay gozo en el cielo por esa alma que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y la última es también del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, se gastó todo lo que la herencia que le había dado su padre, y cuando ya no tenía nada, él dice, volviendo en sí, él dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre están comiendo bien, tienen todo, y yo aquí perezco de hambre. No, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese padre había visto cuando su hijo se fue, salió a verlo por el camino que tomó y se fue. Ese padre todas las tardes, él iba a contemplar, a ver por dónde vendría su hijo, cómo estaría su hijo. El padre estaba preocupado por su hijo y un día, allá a lo lejos, contempló algo que venía e inmediatamente no era ese hijo que se había ido, ahora lo ve diferente, pero aún así él corre a donde viene ese hijo, el hijo pródigo, corre y se echa en sus brazos y ahí los dos se abrazan y llora arrepentido el hijo pródigo. Pero el otro tenía un hermano, que ese estaba en el campo. Pero el padre dijo a su sirviente, mata al becerro gordo y haz fiesta, porque mi hijo había estado perdido y se ha recuperado. Estaba muerto y ha revivido. Pero cuando llegó el hijo, oyó la fiesta, la algarabía que había y dijo, ¿qué cosa? ¿Qué hay ahí? Entonces uno de los sirvientes le dijo, es que tu hermano vino y tu papá mató el becerro gordo y hizo fiesta. Y entonces el hijo mayor no quería entrar a la casa. Entonces el padre salió a buscarlo, a decirle, hijo, pasa, tu hermano ha venido. Y él dijo, ¿cómo es posible, padre? Yo he trabajado toda mi vida contigo, no me has dado ni siquiera un becerrito ahí para que yo me goce con mis amigos. Y a le has dado todo. Y ahora viene y matas el becerro gordo. Después que él gastó todo su dinero allá en el mundo, ahora tú haces fiesta. Pero el padre le dijo, deja, hijo, este hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido
y ha sido hallado. Ahí nos da una maravillosa lección nuestro Señor Jesucristo, que Él, cuando una persona acepta a nuestro Dios como su único y salvador personal, hay gozo allá en los atrios celestiales por un pecador que se arrepiente. Vamos a otro pasaje, vamos a ir al libro de Hebreos 4:14, libro de los Hebreos 4:14. Nos dice el capítulo 4 y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, que está en los atrios celestiales intercediendo por cada uno de nosotros. Y nuestro último versículo, vamos a ir a la primera de Juan 1:5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué estamos haciendo? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Nos sigue diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, como dijimos al comienzo, por naturaleza somos pecadores, pero tenemos un Dios tan amoroso que Él dio todo. Nosotros le pertenecemos a Él por dos cosas: por creación y por redención. Por creación, porque Él nos creó. Allá en el huerto del Edén, cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero tristemente ellos fracasaron, pecaron, desobedecieron a Dios, pasaron los dominios al enemigo, a Satanás. Pero Dios en su grande amor y misericordia, dejó el cielo y vino a pagar esa deuda que el ser humano había creado allá en el huerto del Edén. Entonces Dios pagó esa deuda con su propia sangre, con su vida. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que nosotros no tenemos que pagar nada. Dios pagó todo por nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él y Él está presto para perdonarnos. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esperamos en nuestro Creador de que todas esas personas que nos ven y nos escuchan acepten el mensaje de salvación que Dios nos ofrece. Y un día no muy lejano estaremos unidos, reunidos todos en esas mansiones que Él nos ha ido a preparar. Bien, gracias amigos, gracias hermanos, gracias por este mensaje y también por este maravilloso día que Dios nos ha dado, en donde nos recreamos espiritualmente. Vamos a orar. Vamos a orar por muchas personas y también vamos a orar por todos esos que nos escuchan
y que puedan abrir su corazón y ser flexible al llamado del Espíritu Santo, y muchos puedan aceptarlo como su único y salvador personal. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ese grande y maravilloso privilegio que nos das de compartir tus maravillosas enseñanzas al estudiar tu santa palabra, esperando, Señor, que muchas almas, muchas personas te acepten como su único y salvador personal. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda divina. Señor, queremos informar también a todas las personas que nos ven y nos escuchan que solamente ahora, en un día, se predicará estos mensajes. Solamente los sábados me escucharán estos mensajes. Así que esperamos que estén pendientes, que el sábado, si es la voluntad del Eterno, nuevamente expondremos el mensaje de nuestro Dios, y esperamos que muchas almas nos puedan escuchar y aceptar a nuestro Salvador como su único y salvador personal. Gracias, Señor, por escucharnos, aceptar nuestras peticiones. En el grandioso y santo nombre de Jesús, te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.